Hay 1000 vídeos y 1000 listas de los equipos free to play, los personajes free to play o los mejores 4 estrellas. Y hay infinitos vídeos también de las mejores armas de 3 estrellas, los equipos para pasarse el abismo full de 4 estrellas. Pero, ¿y los 5 estrellas? Recordemos que la mitad de personajes de Genshin son 5 estrellas. Y creo que a día de hoy no hay ninguna lista en todo YouTube, en Genshin Impact, de los 5 estrellas más free to play y que más pueden beneficiar a gente que no quiera invertir demasiado o que quiera tener lo justo y necesario para que cumpla su mejor trabajo, pero también le habilite los mejores equipos. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal. Y vamos con los 5 mejores personajes 5 estrellas free to play, o los 5 estrellas más free to play que existen a día de hoy. Empezamos esta lista con un puesto triple porque son los mejores aportes defensivos, no requieren de constelaciones, ninguna es obligatoria y de hecho ni siquiera son del todo buenas, y los sets que se buscan son stats bastante sencillos por encima de lo que pueden ser los carries. Porque aquí, importante, vamos a valorar los criterios de este top, y es que free to play implica dos cosas muy importantes en Genshin. Recurso número 1, las protogemas. Os hablaré de las constelaciones y sobre todo estos personajes de esta lista solo van a estar porque AC0 hacen un trabajo espectacular, número 1. Y número 2, el otro recurso, que es la resina, y de la resina vienen pues los artefactos. Van a requerir una construcción mínima o muy sencilla, y cuando no lo requieran explicaré dónde está la facilidad en comparación con otros personajes, ya que recordar que hay personajes que requieren un set muy concreto, con stats muy concretos. Por eso es que, por ejemplo, Furina no va a estar en este top y lo adelanto ya. Así que empezamos, como digo, por 3 soportes defensivos que comparten top. En el top 5 están Kokomi, Zhongli y Baizu. Kokomi para Permafrost y equipos de Bloom principalmente, aunque también algún equipo de electrocargados. Se puede llevar casi siempre cuando el equipo requiere de ataque, como los Permafrost, con Geoarmada, vida, casco de healing bonus. Y en el caso de los equipos de Bloom o equipos de electrocargados, donde tengas por ejemplo un Nubilet que le da igual el ataque del Geoarmada, vas Instructor, que es un set de 4 estrellas, que tenéis mucho antes incluso de llegar al R45 para desbloquear los ítems de 5 estrellas. Y por otro lado, las armas usa principalmente o el Cazador de Dragones, que es un arma de 3 estrellas también para equipos de Geoarmada, para el ataque, para Ayaka principalmente. Y por otro lado, el Sacrificio, que te da maestría, te resetea tu habilidad elemental y te ahorra tiempo en equipos de Bloom para no tener que tirar la ulti y solo volver a tirar la medusa una vez se acaba la medusa con ese sacrificio. Aparte de que el Instructor y la propia maestría hace que los Bloom que genere Kokomi también sean bastante poderosos en esos equipos. Luego está Zhongli. Zhongli es cierto que, y lo recuerdo en muchos vídeos, ya que realmente mucha gente recomienda Zhongli pero no ha terminado de testearlo, y que, como explico, el argumento es que yo lo tengo desde el día 1 que existe y el Geoarmada no se activa bien, con lo cual estaría bueno en este top decir, bueno, Zhongli, Geoarmada, es más fácil que llevar Geoarmada porque no lo activas bien continuamente. Zhongli lo llevas 2 y 2 de cualquier cosa y ya puedes ir tranquilo. ¿Que quieres tener un escudo inmortal y no vas a tirar la ulti ni generar energía para el equipo? Pues llevas triple vida con Borla negra y tienes un escudo increíble, o con el nuevo arma que te da 41% de vida, que es el que estáis viendo en pantalla, que vino en el evento, que es como el que es para Chebrus básicamente, que no sé cómo se llama. ¿Y quieres que sea batería para el equipo? Pues lo puedes llevar vida, casco de probabilidad crítica con Favonius y encima genera energía para el equipo. ¿Que quieres que haga un buen daño con la ulti y no así sea un buen escudo? Pues lo puedes llevar también con Cáliz de Geo y 2 y 2 para que haga más daño. Al fin y al cabo, Zhongli es un seguro de debilidad, es un redín de una bicicleta, como dije en muchos vídeos, y no tienes que preocuparte demasiado por la construcción. Encontrar vida es sencillo y puede ir 2 y 2, que es más fácil todavía. Y por último, Baizu. Baizu tampoco requiere de stats muy específicos, sí que requiere un set que aún no está en relicario, que ese es un punto en contra, pero un Recuerdos del Bosque
o sí, un Recuerdos del Bosque, porque alguna otra cosa lo veo complicado. Quizá un Son de antaño, pero es demasiado nuevo. Pero hablando de free to play, un Recuerdos del Bosque que en Natlan llegará a relicario, triple vida, con mucha recarga de energía en substats, así de sencillo, y de armas, un cazador de dragones o un prototipo ámbar de la forja totalmente free to play, y AC0 tienes otro de los mejores soportes defensivos de dentro. Top 4. Vamos al siguiente top porque vamos a hablar de dos anemos que comparten también set, o sea, comparten top, comparten función, comparten set efectivamente. Y además son dos must pull a día de hoy, que parte de ser must pull es literalmente la construcción y la afinidad con lo free to play. El puesto número 4 es para Kazuha y Xianyun. Kazuha es el rey del juego, es el arconte Anemo, es el arconte Piro, que no os voy a decir que ya sepáis de otros vídeos. Y la facilidad que tiene es que funciona perfectamente a C0, funciona perfectamente con el arma de la forja R1, la espina de hierro, pero también puede ir con el diluvio florífero, que fue un arma de evento que tiene unos stats similares a la espina de hierro. Va triple maestría con mucha recarga en substat y sombra verde, que es un set que existe desde el principio de Genshin Impact. Y básicamente, siendo esto, te habilita parte de los mejores equipos de todo el juego. Y por otro lado, Xianyun también te habilita 2 o 3 de los equipos más fuertes del juego, principalmente Permafrost con Furina y Akashenji, y los equipos descendentes de Gaming, pero también el best in slot de los equipos actuales de Hu Tao con Furina, Yelan, Hu Tao, Xianyun. Y tienes otro personaje que es cierto que puede ir Son de antaño en algunos equipos, y de hecho es best in slot Son de antaño en algunos equipos porque no activa bien el sombra verde y es el nerf que le han puesto a Xianyun concretamente, pero en muchos otros equipos tiene excesivamente fácil activar el sombra verde, solo que Xianyun de nuevo hace cero, hace su trabajo espectacular, puede llevar un cazador de dragones según los equipos si aprovechan el ataque, y si no aprovechan el ataque puede llevar el ojo de la perspicacia, creo que se llama, no, ojo del juramento, el de la perspicacia es el doloroso ojo de la perspicacia del banner, puede llevar el ojo del juramento, que fue un arma de evento también, que puede refinar R5, que le da mucho ataque y recarga en la pasiva, y básicamente ser un soporte espectacular con un set sencillo de encontrar, solo triple ataque y recarga en sus stats. Así que el puesto número 4 para nuestros soportes must pull Anemo, los mejores del juego. Puesto número 3. Quizá lo pongo un poquito por encima por utilidad y porque literalmente es el mejor personaje de su maldito elemento. Y quizá podría haberlo puesto en puesto número 4 y que Kazuha y Xianyun estuvieran puesto número 3. Pero puesto número 3, Nahida. Nahida sí que tiene la peculiaridad, al igual que Baizu, que esto le podría restar puntos, por eso podría estar más abajo, de que lleva Recuerdos del Bosque y que hasta Natlan Recuerdos no estará en relicario. Pero fuera de eso, a pesar de que Nahida tenga la opción de construirse con una probabilidad para ser un buen sub DPS, con un buen daño crítico, la realidad es que Nahida, si no tienes nada, lo he dicho en muchos vídeos y mucha gente la lleva así por no preocuparse, con conseguir llegar a 1000 de maestría estando fuera del campo y unos 25-30 de recarga, que no es nada literalmente, ya tienes un personaje que literalmente te va a levantar cualquier cuenta y te va a hacer un equipo que se va a pasar cualquier abismo full estrellas junto a un hidro o 2 y un electro triple maestría que podría ser perfectamente Cookie a C0, que es un 4 estrellas, con lo que Nahida, al ser el arconte dendro y literalmente el mejor personaje y el mejor aplicador dentro del juego, con una construcción muy sencilla y funcional totalmente a C0, puesto número 3 para Nahida. Aquí bonus track y disclaimer. Realmente aquí no puse a Furina porque Furina depende de un set que es muy nuevo, depende de unos stats que sí que tienen que ser probabilidad, daño, requieren como el doble de recarga que Nahida. Puede jugarse con Favonius y hace 0, pero es cierto que Furina concretamente con la construcción es mucho más complicada y no es tan free to play hablando de recursos, hablando de sacarla y jugar a C0, sí. Así que bonus track aquí junto a Nahida pondría Furina por el hecho de ser arconte. Y ahora vamos a los puestos número 2 y puesto número 1. Aquí, importante, que sepáis que voy a poner carries. Y me diréis, ¿carries? ¿No es mejor los personajes free to play o soportes? Sí, la cosa con estos carries es que son carries que son capaces de que si los tienes bien construidos pueden ellos, sin soportes, pasarse todos los abismos. Y ellos, con los correctos soportes que los acompañan, pueden ser a día de hoy literalmente los dos pilares de los dos mejores equipos de tu cuenta. Se han ido directamente al top de mejores DPS del juego. Así que top número 2, vamos a hablar de Arlequino y de Hu Tao también como bonus track, porque es creo que el carry más free to play que puede haber a día de hoy en Genshin Impact y por eso tiene tanta aceptación de la comunidad. Pero puesto número 2, Arlequino. Arlequino es totalmente funcional y se derrite las alas a C0.
Tiene la capacidad y potencial parecido a Neuvillette según los abismos, de pasarse los abismos 1 y 1 a C0 o 2 y 2 a C0. El 2 y 2 lo he llegado a hacer con Bennett Kazuha también, o sea que tampoco es tan complicado, pero ese 1 y 1 es muy complicado con un 5 estrellas y Arlecchino tiene la capacidad de hacerlo siendo carry a C0. Pero además no solo esto, sino que el tema free to play nos remonta a que dentro de que los carries requieren ciertos stats, Arlecchino puede jugarse con por la blanca arma de 3 estrellas, set de gladiador que existe desde el día 1 del juego y que muchos tenéis un muy buen set de gladiador en Arlecchino, aunque tenga su nuevo set que le va a dar más daño. Y esto hace que muchas personas han podido construir una muy buena Arlecchino el primer día. Estaréis viendo por aquí mientras narro de fondo, pues hicimos hace poquito un flexeo de Arlecchinos y como veis hay gente con set de gladiador que tiene unos stats espectaculares que dan miedo literalmente. Y esto convierte en un personaje no solo muy poderoso, y diría que junto a Neuvillette de los mejores carries a día de hoy en Genshin Impact, que ya hablaré de los mejores carries actualizándolo con Arlecchino, sino esa posibilidad de construirlo con un set de hace 1000 años, que tendréis todos un muy buen set sin querer de ese, de gladiador y una borra blanca de 3 estrellas literalmente, y el potencial para hacer lo que estáis viendo también, que son los abismos de pocos personajes o ninguno. Y a la par que Arlecchino pondré a Hu Tao, ya que es el favorito de la comunidad, la favorita de la comunidad en general, y también es otro personaje que se puede jugar tanto con la bola blanca como con la perdición del dragón, que igual es un arma que existe desde el día 1 y muchos que llevéis jugando más de un año a Genshin ya la tenéis R3, R4 o posiblemente R5, y exactamente igual el set puede usar el Bruja o usa, y recomiendo realmente el Bruja, que es un set que también existe desde el día 1 y aunque Hu Tao sí requiera de stats más específicos, quizá también es relativamente sencillo ya tener un muy buen set para los main Hu Tao. Bonus track Hu Tao, pero el puesto número 2 es para Arlecchino. Y puesto número 1. Podría haber sido el puesto número 2 porque este personaje requiere un set específico a diferencia de Arlecchino. Y al igual que comenté que podría bajar a Nahida por Kazuha y Shen-Yun, podría bajar a este señor, a este dragón primordial, por debajo de Arlecchino y poner a Arlecchino por encima por el hecho de arma 3 estrellas y set súper antiguo. Pero en el puesto número 1 tenemos al mejor carry de Genshin Impact. Neuvillette lo pongo por encima porque aunque requiera un poquito más, realmente si consigues su set es más sencillo que farmear que otros personajes, requiere ítems mucho menos perfectos que otros personajes para hacer el desempeño correcto, se puede también jugar con arma de la forja, el prototipo ámbar, y se puede jugar él solo, pero sobre todo está por encima porque el potencial, teniendo menos inversión, pero un poquito más que Arlecchino, que un carry medio, el potencial de Neuvillette está por encima de Arlecchino y por encima de cualquier otro carry de Genshin Impact. Como todos sabéis, y no es nada nuevo, Neuvillette bien construido tiene el potencial para solearse a C0 las salas, con mucho más aporte defensivo propio, que es la distancia y la facilidad de golpeo de su daño, de lo que lo tiene Arlecchino, porque recordemos que Arlecchino interrumpe mucho la cadena de ataques normales. B es melee. Melee significa que estás 1 a 1 al lado del enemigo y te va a golpear mientras tú le pegas. El meme de ¡vamos a morir los dos! Tú del puñetazo y yo de la onda expansiva. Pues con Arlecchino pasa eso, con Neuvillette no, porque le estás metiendo una onda vital destructora del doblaje en castellano de Dragon Ball en la boca al enemigo y estás a cierta distancia. De hecho, mientras golpeas te estás pudiendo recolocar tranquilamente. Entonces, puesto número 1 a día de hoy, y por eso es el mejor carry del juego, ya no solo por el potencial que tiene, sino por la facilidad a mínimos. El mejor carry de Genshin Impact y el personaje free to play más poderoso 5 estrellas es... Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett. ¿Cuántos de estos personajes, los que habéis llegado hasta el final del vídeo, tenéis en vuestras cuentas? Y si tenéis a todos, sería espectacular. Una cuenta muy bien cuidada y que pueda hacer frente a todos los retos del juego es literalmente quien tenga todos estos personajes. ¿Cuántos tenéis? Hacer check o cuál os falta o cuál estáis esperando para el rerun. Y poquito más. Gracias por ver el vídeo, cuidaos mucho, explotad el botón de like, suscribiros y todo lo demás. Tened muy buen día, no seáis miñis y chaito.